Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy el tema propuesto, volvemos a Venecia, antes de que se me olvide, que no se me va a olvidar, porque estamos recorriendo en góndola o en cualquiera de los... ahora que conocemos todas las denominaciones, en cualquiera de las embarcaciones asequibles a los que visitamos la ciudad, estamos recorriendo ese Gran Canal y estamos quedándonos sorprendidos por la riqueza de todos los monumentos que vemos desde el agua, porque es una manera muy extraña de contemplar el arte y las edificaciones, una manera acuática de vislumbrar el arte. Y hoy el tema propuesto, el capítulo de hoy lo he titulado Hacia el Guggenheim veneciano, porque efectivamente Venecia, yo no sé si no podía ser menos, pero tiene también un museo Guggenheim. Pues un museo Guggenheim, pues como que hay en algunas de las ciudades más importantes del mundo, que han sido inspiradoras de artistas o que han sido ciudades donde se ha producido una gran recolección, podríamos decirlo, una gran selección de exposiciones donde cabe el perfil de pintura que se suele emplear en las exposiciones del Guggenheim. Y Peggy Guggenheim, de la que os hablaré cuando lleguemos a su museo, era una mujer tremendamente prendada también tenía un toque muy aventurero, pero era tremendamente prendada de la ciudad de Venecia, y allí construyó un museo que tiene una puerta de agua, una parte que da al canal y que desde los jardines se puede ver. Es un sitio precioso. No es grande, no es las monumentalidades o esas perfecciones que puede tener el Guggenheim. Yo conozco el Guggenheim de Nueva York o el Guggenheim de Bilbao, que es una espectacularidad arquitectónica. Habrá gente que le resulte un poco chocante el Museo Guggenheim de Bilbao, pero no queda uno impasible ante semejante realización. Y cambió la fisonomía total de lo que es Bilbao, de lo que es Bilbo, y pues yo creo que los de esa ciudad tienen que estar muy orgullosos. Creo que lo están. Creo que lo viven. Yo creo que igual el bilbaíno con el arte a veces le suele resultar como que querer al arte, que lo quieren, puede resultar una debilidad. Pero bueno, esto es una apreciación personal mía. Tienen el Museo de Bellas Artes de Bilbao, que si vais por allí, eso es otra maravilla, Tiene obras increíbles y podéis completar una visita con esos dos museos porque os vais a quedar muy, muy, muy satisfechos. Pues ya os digo que los de Bilbao los de Bilbo tienen que estar orgullosos de su museo y de aquello que era una auténtica cochambre, era una especie como de gran almacén de hierros viejos, de trenes. Había un cementerio, bueno, era todo un cementerio inglés, era todo una especie como de lo que no debía ser un punto, que ahora es un punto emblemático de la ciudad. Y cuando decimos, está pensando ahora yo en esta reflexión, de que bueno, pues que pueden sacar pecho, y a veces lo sacan por ejemplo en el fútbol, porque los del fútbol de Bilbo, los del Athletic, creo que lo he dicho bien, son terribles, los leones. Bueno, una vez yo tuve una boda al lado y que me costó, una boda al lado no, el hotel donde nos juntábamos todos estaba justo enfrente de San Mamés. Yo no sé lo que es rugir un león porque nunca ha estado uno cerca, pero yo sé lo que es rugir a miles de leones, que es como les llaman a la afición del Athletic,
gritando en el campo, y es una cosa que sobrecoge, os digo de verdad que sobrecoge. Pero aunque pueden ser muy echados para adelante y muy categóricos, yo a veces he vivido más chulería o más altanería por gente que era de mi propia zona, que es la zona de Guipúzcoa, no es la zona de Vizcaya precisamente. Y bueno, para entrar hoy en tema, para al final relacionarlo también con el agua y volver a Venecia, me estaba acordando hace no mucho, pues de una de estas bravuconadas que me tocó oír. Os voy a poner en situación. Uno de los enclaves más bellos que conozco, aparte de los de Venecia, es el Monte Carmelo, que está en Haifa. El Monte Carmelo en Haifa, desde la parte alta de la ciudad, es pues arrebatador. No me extraña que San Elías tuviera visiones allí, viera a la Virgen flotando en una nube sobre el Mediterráneo, porque te deja boquiabierto. Y verlo desde lo que es la parte alta de los jardines bajáis es todavía algo más ensoñador, porque estás viendo abajo una gran extensión de plantaciones, las 19 terrazas, creo que ellos lo llevan todo con una especie de número mágico, en una caída desde la gran altura, desde la altura, sí, ciertamente considerable, que tiene el declive del jardín hasta entroncar con la avenida Ben Gurión, y que termina en el mar. O sea, estás viendo desde arriba cómo baja el jardín, cómo luego hay un barrio muy bonito que es el barrio alemán, porque también hubo una presencia alemana, sobre todo antes de la Segunda Guerra Mundial, no voy a decir colonial, pero puede recordarnos algo con muchas casas de la Bauhaus, de estas cuadraditas, de toda la piedra tan típica que hay en Israel, y es verdaderamente el sitio maravilloso. Y estaba contemplando el jardín, estábamos unos cuantos amigos que estábamos ahí arriba, habíamos estado al lado que está el Carmelo, que es muy, muy bonito, el Carmelo cristiano, el Carmelo católico romano, la iglesia, y estamos allí mirando todo lo que era la inmensidad del mar, los barcos, porque hay mucho trajín de embarcaciones, mucho movimiento, y luego la Haifa, pues como es tan industrial, pues se desparrama hacia los dos lados de delante de los laterales de la ciudad, bordeando la costa, en centenares de polígonos industriales. No os digo docenas, no os digo cientos, sino centenares de polígonos industriales. Una auténtica locura lo que es la proyección industrial que tiene la ciudad de Haifa. La convierte también en una de las ciudades que más liberales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Si por ejemplo vais un sábado, pues prácticamente en Jerusalén vais a encontraros todo cerrado, un sabbat. En Tel Aviv vais a encontraros pues mitad y mitad cerrado, incluso hay algunas, creo que casi todas las líneas del metro podéis encontrar cerradas, y algunas líneas de autobuses. Cuando yo estuve, igual han cambiado la cosa, pero en Haifa es al revés. En Haifa está todo abierto a todas las horas, y es el sitio de trabajo y de esfuerzo para lo que es la clase trabajadora y la logística que tiene el país de Israel, que lo tiene mucho y en gran medida. Y estábamos allí, como os digo, antes que nada, que se me olvida, por eso, porque me parece muy simpático, siempre te dicen, cuando vas a aquella tierra, te dicen, aquí hay 3 ciudades, mientras Jerusalén reza, Tel Aviv se divierte y Haifa trabaja. Entonces, con eso identificáis lo que es la tipología de las personalidades que tiene esta ciudad. Volvemos arriba, hay una muralla, todo lo que es el jardín Bajay está rodeado en su perímetro por una especie de murallita no muy alta de mármol. En la parte alta, quiero recordar que creo que esto da igual, está rodeada por un murete
de granito gris pulido, precioso, es una perfección. Entonces casi te sale el aroma del jardín, pues si estás en la parte alta, que hay tantas plantas, tantos colores, es tan sensitivo todo que te sube como una oleada de humedad. Puesto el riego no lo es, pero aquello es una auténtica obra de ingeniería de la irrigación. Y en medio hay un templete, una especie como de templo romano parece, tampoco es demasiado grande, pero es el templo donde los bajáis se juntan al menos allí. Algún día os hablaré de los bajáis, investigaré y os hablaré de esa religión sincrética o que mezcla varios hechos religiosos. Pues allí se juntan a meditar, ¿no? A rezar o a orar, a lo que consideren, pero es un sitio donde se celebra una liturgia o un culto continuado, al menos que yo sepa. Y estábamos mirando aquello, todo concentradísimos y tal. Y yo dije, bueno, aquí hay, por lo menos hay, yo calculo, empecé a decir así a ojo de buen cubero, pero con visión de persona que ha aguantado mucho campo, algunos me conocen, sabrán de qué hablo, y muchas pateadas por extensiones grandes de terreno, pues más o menos si veo desde distancia una finca, una grande, pues sé aproximarla. Yo estaba acostumbrado a fincas en las que estuve que tenían unas franjas labradas o trabajadas agrícolamente de 7 hectáreas, y con eso cada vez que veo un campo referencio con aquella finca y sé más o menos por dónde andarán. Y esta finca yo creía pues que podía tener 1 hectárea, entre 1 hectárea y 2 hectáreas estaba, y pues hice la reflexión así en voz alta, pues mira, yo calculo que esto será 1 hectárea, 2 hectáreas, y tampoco la perimetro bien, porque no es exactamente rectangular, sino que se abría así como un poco, como que se redondeaba. Y claro, cuando tienes un sabio, porque a estos sabios les encanta mostrar yo lo hice con sencilla. Yo no iba a provocar de que yo sabía más de dimensiones que otra gente, lo hacía dice, pues esto tendrá 2 hectáreas, y dice, no, aquí esto hay que contemplarlo desde otro punto de vista, porque esto forma parte de lo que son los problemas del isoperímetro. Y nos echó una charla, madre mía, yo creo que nos amargó la visión por un rato. Yo además, como soy nulo, negado y absolutamente analfabeto de todo lo que son las cuestiones matemáticas, aunque luego me ha tocado hacer muchas cuentas y no me he perdido, pero mi experiencia fue tan absolutamente nefasta, tanto en física y química como en matemáticas, que lo que sé es, pues para poner un ligero andamio. Y entonces pues nos habló que el problema isométrico era un problema clásico desde la antigüedad, y que todo esto afectaba cuando hay curvas cerradas para medir un perímetro fijo, y pues todas esas cosas. Yo oía y decía, bueno, pues porque no me gusta picarme, no me gusta picarme. A veces cuando a alguno le digo una cosa y enseguida se va a la Wikipedia a buscar si tengo un fallo para echármelo en cara, pues me suele producir una erisipela. Pero cuando terminó le dije yo, muy bien, dice, lo has explicado muy bien. Al final no sé qué medidas tiene esto, pero hay una cosa que no sé si sabes, que de dónde viene esto del isoperímetro. Y me dice, hombre, pues esto de los matemáticos antiguos. Y le digo, pues mira, te voy a enseñar hoy una cosa que seguro que no sabes. Desde aquí estás viendo de dónde sale el problema del isoperímetro. Y se me queda así mirando, como diciendo, se está inventando algo.
y me dice, bueno, es que esto es moderno, esto no puede ser, las medidas de este jardín no puede ser, esto no puede ser la clave del problema. Y digo, no, dije mirar al horizonte. Y hombre, me dice, tampoco el mar puede ser la solución al isoperímetro. Digo, pues mira, este problema viene, digo, mira hacia la derecha, ¿qué ves allí? Y a la lejanía se ven unas ciudades, ya que pasan, lo último que se ve de Israel es Rosanikrat, y luego ya empieza el Líbano. Y hay uno de los puntos que se ve desde esa altura, se ve muy bien, que es la ciudad de Tiro. Claro, esto nos impresiona, ¿no? Porque pues son esas zonas en guerra que tantas veces hemos oído, pero desde allí la estás viendo. Y digo, ¿sabes qué es aquello? Y dice, no, digo, pues aquello es Tiro. Ah, sí, eso está ahí subiendo hacia Beirut. Y digo, efectivamente, te sitúas bien también geográficamente. Y le digo, pues mira, la historia del isoperímetro viene de una reina que había en Tiro, que era la reina Dido o Elisa de Tiro, que era una reina fenicia que fue la fundadora de Cartago. Pero con la historia de Dido y por qué surgió el problema del isoperímetro continuaremos otro día, porque los fenicios se movían en el mar y vamos ya de cabezas a lo que es el Gran Canal, que me estoy yendo por las góndolas de cualquier isla veneciana menos a donde tengo que ir. Nos habíamos quedado en el Palazzo Pisani Gritti, y el grandioso edificio que hoy es la sede del Gritti Palace Hotel se remonta con toda probabilidad a mediados del siglo XV, aunque más de un estudioso favorezca una datación al menos con su estructura más primitiva, más antigua, más hacia el siglo XIV. Fue construida por un arquitecto anónimo en nombre de la adinerada familia Pisani, del Banco Pisani. Fijaros, para mí Pisani es un músico de mi pueblo, que era uno que tocaba, que tenía una banda, Mario Pisani y los Urola, pero de esto ya os he hablado y no voy a meterme aquí en otro terreno que no sea el del canal. Y este banco, el Banco Pisani, lo conservó hasta 1814, cuando lo vendió Camillo Gritti, descendiente de la antigua y una noble familia veneciana. Y sin embargo, luego acabó vendiéndolo el palacio a la baronesa Susana Wetzlar, que vivía allí y que en 1851 acogió a John Ruskin con la intención de escribir Las piedras de Venecia. Conseguí este libro por referencias, me encantó leerlo, si podéis pillarlo, las piedras de Venecia, Ruskin. Tiene una idea un poco no, la palabra no es caprichosa, tiene una idea pues de que Venecia hay que dejarla como la conoció él, con un sabor todavía más ruinoso, ¿no? Que no había que restaurar nada. En Venecia, indudablemente, muchas cosas se han restaurado, pero tiene puntos muy interesantes de interpretación. Y los edificios durante los siglos XVI y XVII sufrieron una importante labor de restauración en lo que era la fachada lateral, en la que da al campo, a la tierra, mientras que a principios del siglo XIX se incrementó el volumen ampliando lo que era un simple altillo y transformándolo en un tercer piso noble. Hoy, obviamente, está perfectamente restaurado, con una fachada particularmente desnuda, refinada solo por dos ventanas geminadas en el primer y el segundo piso, una con arcos apuntados y la otra con arcos inclinados, marcapiani, cornisas dentadas, esquinas con columnas retorcidas, balcones con salientes que no pueden contrastar con los grandes palacios de ladrillo que hay en el otro lado, pero que en alguna vez albergaron los frescos del maestro Giorgione y del que ya no queda rastro. Pocas cosas en la vida dicen que son más agradables que sentarse en la terraza del Hotel Gritti, escribió el que fue uno de los primeros huéspedes del hotel, el novelista y dramaturgo William Somerset Maugham,
y no es casualidad que sea el enclave donde acude siempre, desde su noche de bodas, Woody Allen y su esposa, emulando a otros invitados, incluidos John Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, cantidad de personajes de estos han pasado por aquí. Siguiente palacio, en la ribera derecha, es el Palacio Barbarigo. Su construcción data del siglo XVI y se distinguen los mosaicos de vidrio de Murano, instalados en 1868, y en esos tiempos pertenecía a los propietarios de una de las fábricas de vidrio que se inspiró en los mosaicos exteriores de la fachada de la Basílica de San Marcos. El palacio tiene un diseño con un patrón renacentista en sus 3 pisos, una logia abierta de acceso al canal, un piano móvil que luego tiene otras logias y columnas decoradas, y un piso secundario. Y cuando los mosaicos fueron instalados, los nuevos dueños fueron considerados por sus vecinos aristocráticos como los nuevos ricos, y su gusto contrastaba con la decadencia que tenían muchos edificios vecinos. En los años 20, el Palacio Barbarigo fue la sede de Polexia, compañía veneciana de Murano, una fábrica de vidrio veneciano fundada en 1902, y parte del Palacio Barbarigo es ahora una tienda del vidrio de Murano. El vidrio de Murano tuvo mucha importancia porque se adaptó muy bien al arte Art Deco, a todo lo que son estas lámparas que tienen esos cristales que hacen que la luz pase de una manera bastante tamizada, ¿no? Pero que sean de una variedad increíble de colores y que hacen tan bonito. Como emplomadas, recuerdan un poco a las vidrieras. Art Deco, lámparas, cristales, Venecia, Murano, todo esto lo podéis armaros. Hay un puzzle mental, pero bueno, no va a perderos. En la ribera izquierda tenemos el Palacio Bárbaro Volkov, no se dice bárbaro, de los bárbaros, sino Bárbaro, que era una familia veneciana, que fue la vivienda de Leonora Duse. El edificio fue construido según los cánones de la arquitectura veneciano-bizantina y fue renovado añadiendo elementos góticos durante el siglo XV. En 1894, Leonora Duse vivía en el último piso del edificio como huésped de Alexander Volkov-Murunov, quien recientemente había comprado el interior, que estaba destinado a un establo. Fijaos, un palacio increíble y lo que había terminado. Está realizada casi en su totalidad en ladrillos rojos. La fachada irregular destaca por su extraordinario desarrollo vertical. Se divide en planta baja, entreplanta, planta principal y 2 plantas superiores, y la disposición de los elementos decorativos, aparentemente desprovista de orden, dificulta pues lo que podríamos hacer de un análisis de la portada principal, dominada por la gracilidad de la hexáfora de la planta principal, enmarcada en un marco dentado. Elementos de contorno, solo tenemos el portal de agua arqueado de estilo gótico, las numerosas ventanas de una o varias lancetas de los pisos superiores, y analizando los pisos superiores se puede ver cómo, a diferencia de las ventanas de 3 luces y una luz de la planta superior que reflejan el estilo general del edificio, las 4 ventanas y los 4 parteluces se caracterizan por un anacronismo decisivo debido a su forma inflexionada. Hay escudos de armas, pero son escudos de armas modernos para reivindicar, como si dijéramos, un sabor antiguo. En la ribera izquierda tenemos también el Palazzo Ca' Dario. Ca' Dario es un palacio que está en Dorsoduro, que da directamente al canal, y el edificio es famoso por una serie de hechos desafortunados que le sucedieron a alguno de sus propietarios, y esto ha alimentado una sugerencia popular de que este edificio es un edificio maldito.
El edificio fue encargado al arquitecto Pietro Lombardo. Ha servido para hacer varias novelas, novelas de estas negras. El edificio, como os digo, fue encargado al arquitecto Pietro Lombardo en 1479 por Giovanni Darío como dote de boda para su hija Marietta, prometida de Vincenzo Barbaro, un rico comerciante de especias, propietario del palacio homónimo del campo de San Vicente. Y Giovanni Darío, burgués de origen dálmata, desempeñó importantes funciones para la República de Venecia. Fue comerciante, notario de la Cancillería ducal, secretario ducal y obtuvo el título de Salvador de la Patria después de que en 1479 lograse negociar un acuerdo de paz con los turcos. En 1494, a la muerte de Giovanni Darío, el palacio fue heredado por su hija Marietta y luego pasó a Vincenzo Barbaro. La familia Barbaro se mantuvo en posesión del palacio hasta principios del siglo XIX, cuando Alessandro Barbaro, miembro de la última representación del Consejo de los 10 de la República de Venecia y cortesano asesor del Tribunal Supremo de Verona, vendió el palacio a Arvid Albol, un comerciante armenio de piedras preciosas. Fijaros, los armenios están por todas las partes interesantes. Cadario se describe a menudo como uno de los palacios más característicos de Venecia, a menudo comparado con Ca' d'Oro. A mí me gusta más Ca' d'Oro, pero porque este no lo he visitado, y su extraña belleza llamó la atención a John Ruskin, que hemos visto en algún palacio anterior, quien describió sus decoraciones de mármol con gran detalle. La parte trasera del edificio está pintada en rojo y da al campanile bárbaro. En el año 1908, Claude Monet utilizó Cadario como tema de una serie de pinturas típicamente impresionistas, todas desde la misma perspectiva, pero con diferentes condiciones de iluminación. Y una de las últimas restauraciones interiores, la disposición y las intervenciones de equipamiento, se llevó a cabo en 1977 por Georgi Peps, que fue el decorador de la película El Gato Pardo. El Gato Pardo, esto hay que recomendarlo donde sea. Lo que es la esbelta y simétrica fachada del Gran Canal está caracterizada por un ancho limitado de unos 10 metros, cuelga de un lado por una falla estructural y tiene elementos de claro matiz renacentista, en contraste con las otras fachadas que aún mantienen el estilo gótico luego tan extendido en Venecia. Está completamente decorado por mármol policromado y piedra d'Istria, alternándose con 80 medallones circulares. Es espectacular, ¿eh? La planta baja tiene 2 ventanas de una sola luz y un portal de agua, mientras que cada una de las plantas superiores está iluminada por una ventana de 4 luces y una sola luz. Las chimeneas de ese estilo típico veneciano se encuentran entre los pocos ejemplares originales de la época que han sobrevivido hasta nuestros días. El balcón neogótico se añadió en el siglo XIX y en la base del edificio está la inscripción en latín Urbis Genio Joannis Darius, en latín Giovanni Darío, en honor al genio de la ciudad. Internamente el edificio se distingue en su interior por un gran atrio con un pozo de mármol, una escalera de mármol finamente decorada que conduce a los pisos principales y una fuente interna de inspiración oriental ubicada en una habitación que sigue el estilo morisco de la decoración y de las formas de las ventanas. La fachada posterior, con un aspecto gótico claramente restaurado, aparece irregular. El tinte rojo característico es el pegamento de un conjunto de chimeneas, azoteas, ventanas góticas y logias. Y la belleza arquitectónica de Cadario contrasta con lo que es la reputación de palacio maldito, en reputación que se le ha conferido el trágico destino, como os he dicho, de muchos de sus propietarios. Según una supuesta maldición que pasaría sobre la casa, de hecho, los dueños de Cadario estarían
destinados a terminar en las calles o a morir de una forma violenta. Marieta, la hija de Giovanni Darío, se suicidó tras el colapso financiero de su esposo Vicente Barbaro, quien murió apuñalado. Trágico final también para su hijo Giacomo, que murió en una emboscada en Candia, en la isla de Creta. Estas 3 muertes causaron sensación entre los venecianos, quienes cambiaron la inscripción colocada en la fachada, transformándola en su dicho, por la que dijo: hijo bajo una ruina insidiosa. Los descendientes de la familia Bárbaro heredaron el palacio hasta el siglo XIX, cuando Alexandro Bárbaro lo vendió a Arvitabo, un gobenciarte armenio de piedras preciosas, que quebró poco después de tomar posesión de la mansión. Abol, en 1838, se vio obligado a vender Cadario por 480 libras al inglés Rabson Brom, quien a su vez lo revendió 4 años más tarde por falta de dinero para renovarlo. Luego el edificio fue comprado por un conde húngaro, luego vendido a un irlandés adinerado, el señor Malsan, para ser comprado en 1896 por la condesa Isabel Gontran de la Baie Pluviel, que lo hizo restaurar, y por su amigo Agustín Balté. Albergó al poeta francés Henri de Greyener, invitado de la condesa Pluvimel, hasta que una grave enfermedad irrumpió sus estancias en Venecia. Después de la guerra, Cadario fue comprado por Charles Brigg, un millonario estadounidense quien se vio obligado a huir de Venecia debido a los constantes rumores entonces de su homosexualidad. En esa época todo esto no estaba como muy bien visto, refugiándose en México con su amante, donde su amante se suicidó. Esto, como veis, es un lío, ¿eh? Permaneció durante mucho tiempo sin dueño y en 1964 se propuso la compra al tenor Mario del Mónaco, quien sin embargo no lo tomó en consideración precisamente por los rumores. Ya sabéis que los tenores suelen ser que les da mucho miedo, son muy supersticiosos. Y unos años más tarde, Cadario fue comprado por el conde de Turín, Filippo Giordano de la Lance, quien fue asesinado en el interior del palacio en 1970 por el marinero croata Raúl Blasic, con el que mantenía una relación. Blasic luego huyó a Londres, donde también fue asesinado. El edificio fue comprado por Christopher Keith Lambert, magnate de la banda de rock The Who, quien se enamoró de su aspecto romántico y melancólico. Y en este entorno, su adicción a las drogas empeoró tanto que en 1974 rompió sus relaciones con la banda porque le detuvieron con drogas, tuvo un colapso financiero en lo que fue el grupo musical y afirmaba que no creía en la maldición, pero al final este de los Who acabó durmiendo en un kiosco de gondoleros cercano al Hotel Gritti para escapar de los fantasmas que decía que le perseguían en el palacio. En el año 1978, Keith Lambert vendió Cadario a un empresario veneziano, Fabrizio Ferrari, que se mudó allí con su hermana Nicoletta, quien murió en un extraño accidente de coche sin testigos. Fabrizio Ferrari, os imagináis de qué empresa hablamos, al poco tiempo estuvo involucrado en una crisis financiera y también fue arrestado por malos tratos, por golpear a una modelo. Y al final de los años 80 fue comprado por el financiero Raúl Gardini, quien quiso regalárselo a su hija, y Gardini, tras una serie de reversos económicos e implicación en el escándalo de Tangentopoli, se suicidó en 1993 en sustancias que nunca se aclararon del todo. Después de la muerte de Gardini, nadie quiso comprar Cadario, hasta el punto de que la primera empresa de corretaje que había recibido el mandato de ponerla en venta se rindió y retomó el trabajo. Y a finales de 1990, Woody Allen parecía que estaba decidido a comprar el edificio, pero también se asustó
Y en el 2002, una semana después de alquilar Cadario para unas vacaciones en Venecia, el bajista John Entwistle murió allí de un ataque al corazón. Y en 2006 la propiedad pasó a una empresa estadounidense que representa un comprador desconocido y actualmente está en proceso de restauración. Hay que tenerles miedo a estos fantasmas que nos han dejado casi en las puertas del Guggenheim, hacia donde nos dirigíamos, hacia el Guggenheim veneciano que veremos en este capítulo, porque hoy las maldiciones nos han atrapado. Yo soy Juan Carlos González, esto es Historia con Sentido y un día más encantado de acercaros esta parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SMM.